en las últimas horas los senadores de Renovación Nacional entregaron al presidente Boric una propuesta para atender esta situación, respondiendo al llamado que el propio presidente hiciera para, en una mirada transversal, encontrar puntos de acuerdo y soluciones al tema de la violencia. Estamos con el senador José García, que ya lo estamos viendo. Agradecemos su gentileza, senador. Muy buenas tardes, bienvenido a UFROmedios. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludar a todo tu público, que sabemos que es mucho además. Muchas gracias, senador. Ayer lo vimos como vocero, encabezando este encuentro de los senadores de Renovación Nacional. Una presencia en la moneda que tuvo varias miradas, o tiene varias miradas del mundo político. Algunos dicen que no es todavía tan oportuno, porque hay que ver cómo se está manejando todo esto. Senador, ¿la preocupación es de tal magnitud que es necesario avanzar en este tema? En primer lugar, Miguel Ángel, aclarar que nosotros no fuimos convocados por el presidente Boric. Nosotros, cuando se produce el atentado, que es el atentado más grande en magnitud de vehículos quemados, que se produjo en la comuna de Los Álamos, hace más de 15 días atrás aproximadamente, en reunión de la bancada de senadores de Renovación Nacional e Independiente, que nos juntamos todos los martes, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Consideramos que el gobierno tiene un diagnóstico tan equivocado de la situación. De alguna manera, tiene una mirada como romántica, como diciendo, mire, esto es idealismo puro. Y como idealismo no tiene nada, porque en realidad lo que tenemos es acciones violentas, asesinato de personas, familias enteras afectadas, destrucción de bienes públicos, de bienes privados, destrucción de mucha infraestructura productiva. Eso lo único que significa es retroceso, dolor. De romántico nada. Y como además vemos que los ministros se enredan, no rechazan la violencia con la fuerza que corresponde, con la energía que corresponde, no presentan las querellas criminales, no extienden el estado de excepción constitucional, con lo cual dejan a la macrozona sur sin respaldo, sin apoyo de las Fuerzas Armadas para contribuir al control del orden público junto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y surgió la idea de decir, mire, vamos los 12, pidamos la audiencia al presidente de la República y le vamos a decir lo que de verdad pensamos. Y así fue como nos dieron la audiencia para ayer y le dijimos claramente, presidente, nosotros no estamos de acuerdo con que la ministra del Interior señale, por ejemplo, que su ida a Temucuicui, ella no presentó querella porque considera que era una protesta. ¿Cómo recibir a la ministra del Interior con una barricada, con un vehículo incendiándose y a balazos? ¿Cómo eso va a ser una actitud de protesta? Eso es terrorismo. Luego la ministra de Justicia, en una entrevista al diario El Mercurio el domingo recién pasado, no se atreve a decir que Celestino Córdoba es una persona condenada por los tribunales y condenada por un crimen horroroso. Sí, lo minimiza. Sí. Entonces, bueno, esas lo cosas... aclaró en las últimas horas también, eso sí, senador. De alguna manera. Obvio. Pero, senador, obvio, pero yo lo que aclararlo. Sí, yo lo que iba es que después de lo que ocurre en el barrio Maíz, el presidente se dice que hay que buscar una mirada transversal para enfrentar este tema. E incluso él llamó a dirigentes de la UDI, que fue bastante cuestionado en esa línea por la forma en que comenzaba a dar señales de una reacción en un tema que está bastante dejado de la mano de Dios. Miguel Ángel, mira, si tú muy bien señalas lo que ocurrió en el barrio Maíz y toda la violencia que ocurre en el país, a nosotros nos preocupa, pero también queremos poner el foco de manera muy importante, muy especial de lo que ocurre en la macrozona y de lo que ocurre en la Araucanía, con la violencia terrorista. Porque si no, finalmente lo que nos ocurre es que los problemas del país, y este es un problema del país, los problemas que ocurren más bien en la región metropolitana,
terminan opacando, Sí. terminan no visibilizando lo que ocurre en la macrozona sur. El propósito de esta entrevista con el presidente de la República era la situación de inseguridad en la macrozona sur. Y por eso llevamos 35 propuestas y nuestras críticas apuntan a lo que las ministras, particularmente la ministra del Interior y Seguridad Pública, la ministra de Justicia, que se han referido a hechos ocurridos en la Araucanía, específicamente. Era ese nuestro propósito y creo que Sí. se cumplió completamente. Y por lo tanto nosotros agradecemos a todos los senadores y senadoras de Renovación Nacional. Fuimos los 12 en un acto inédito. Nunca nos habíamos juntado los 12 senadoras y senadores de Renovación Nacional e Independientes para tener una entrevista con el presidente de la República, Sí. a decir las cosas como nosotros las vemos. Senador, lo que ocurre es que uno podría destacar esto, me parece un buen paso, pero sin embargo, como que siempre, frente a la oleada de violencia que tiene la Araucanía o la macrozona sur ahora, estamos encontrando o mirando cosas nuevas o soluciones, cosas nuevas, a un tema que es ya endémico aquí en la región. Usted es de acá, sabe lo que ocurre en esta situación. Ni los gobiernos de la concertación, ni los gobiernos de derecha han sido capaces de enfrentar este tema con éxito. Entonces, excelente, me parece bueno lo que están haciendo ustedes como parlamentarios, pero la gente se pregunta, ¿pero cuándo termina? Porque este último tiempo tenemos el atentado diario y eso es una realidad que estamos enfrentando. Por eso mismo, Miguel Ángel, es que fuimos a decirle al presidente que nos parece que no hay una condena suficiente por parte de las actuales autoridades, del actual gobierno, a los hechos de violencia. Y en muchos casos no solo no hay condena, sino que se justifica la violencia. Y eso tiene que terminar. La mirada que tenga el gobierno, sus ministros respecto de la violencia en la macrozona tiene que ser más integral, más completa, porque hoy día no lo es. En segundo lugar, como explicaba, nosotros vamos luego de que el gobierno decide no renovar el estado de excepción constitucional, que fue un instrumento que permitió que la ciudadanía se sintiera más segura, más protegida. ¿Terminaron los hechos de violencia? No, pero disminuyeron. No se renueva el estado de excepción constitucional y lo que tenemos, de acuerdo con cifras de la multigremial, es que los hechos de violencia han aumentado en un 170%. Entonces, en realidad, fuimos a decirle al presidente Boris, presidente, renueve el estado de excepción constitucional. El presidente nos dijo que no, que esa es una definición que ellos ya tienen tomada. Pero entonces hay otros instrumentos. Tenemos un proyecto de reforma constitucional presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena, por el senador Kenneth Pugh, entre otros, que establece un nivel intermedio de estado de excepción, que en su minuto se le llamó estado de alerta, que en el fondo lo que permite es que nuestras Fuerzas Armadas puedan colaborar en el resguardo de lo que llamamos la infraestructura crítica, es decir, carreteras, puertos, aeropuertos, instalaciones de torres de energía eléctrica, agua, en fin. Entonces, bueno, intentemos ese camino. Y le dijimos al presidente... Perdón, en eso coinciden con el gobierno. En eso coinciden con el gobierno, porque también el presidente se ha mostrado en esa línea. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? El propio presidente Boris, la ministra Camila Vallejos, hoy día ministra, entonces diputada, el diputado Giorgio Jackson, entonces diputado, hoy día ministro secretario general de la presidencia, presidente Boris, ministro Jackson, ministra Vallejos, todos ellos votaron en contra de este mismo proyecto que hoy día buscamos reflotar y buscamos que se transforme en un instrumento útil para dar más seguridad, más protección a todos los habitantes de la macrozona. Y entonces, sabe, Miguel Ángel, nos alegramos del cambio de actitud del presidente de la República, porque lo que no podemos hacer es seguir dejando a la gente sola, abandonada a su suerte. Eso no puede ocurrir. Necesitamos instrumentos jurídicos que respalden la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas en el control del orden público. Claro. Necesitamos otro proyecto de ley también presentado por nosotros. No tenemos los votos para aprobarlo solo con los votos de la oposición, necesitamos algunos votos del oficialismo.
un proyecto de ley que ya lo tenemos presentado y que es para calificar como delito la usurpación. Hoy día la usurpación es una mera falta, por lo tanto, sí, cuando llegan carabineros a intervenir en una usurpación, no pueden tomar preso a nadie, no pueden tomar detenido. En definitiva, es un delito que no se persigue. Y cuando vemos que muchas de nuestras actividades productivas, principalmente agricultura, sí, son objeto permanente del delito de usurpación, bueno, tenemos que tener instrumentos jurídicos que lo penalicen con la gravedad que corresponde. Entonces también necesitamos ahí al oficialismo y a sus parlamentarios actuando de tal manera de tener estos nuevos instrumentos. Lo comentábamos recién con el diputado Joanet, quien también dice que esto es necesario ampliarlo a establecimientos educacionales o dependencias universitarias que en algún momento han sido objeto también de este tipo de delitos. Pero mientras seguimos adelante con propuestas de ustedes, con otras, con propuestas que están ahí del gobierno a la espera, e incluso, usted se recuerda, senador, que los camioneros han dicho que el presidente Piñera finalmente no respondió al compromiso después del paro que tuvieron ellos en su momento. Entonces, pareciera que en el momento que ocurren estas cosas hay mucha preocupación, pero baja la intensidad y se va quedando en el olvido. ¿O es solo percepción que tenemos nosotros? Miguel Ángel, nosotros nos fuimos ayer a La Moneda a buscar protagonismo. Nos fuimos a buscar cámaras. Fuimos lealmente y profundamente convencidos de que tenemos que encontrar soluciones. Si el gobierno no repone el estado de excepción constitucional, que es además porque los gremios del sur y la ciudadanía del sur está pidiendo a gritos, bueno, busquemos otros instrumentos. Si finalmente lo que importa es que la ciudadanía se sienta más protegida, que disminuyamos los delitos graves que se están cometiendo, eso es lo que buscamos. Y vamos a trabajar incansablemente. Senador. Pero para eso también necesitamos que el gobierno cambie su actitud, porque claro, el gobierno hasta aquí ha sido permisivo con la violencia. En muchos casos ocurren actos violentísimos, sí, no presenta querella, senador, no los condena, y esa actitud tiene que cambiar. Hemos visto claramente la posición y que es además un compromiso de campaña del presidente Boric por el tema del indulto para los detenidos por la revuelta. ¿Ustedes están dispuestos? Se le dice el presidente Boric, acojo su petición, hacemos un proyecto y el gobierno y los parlamentarios nuestros lo apoyan, pero ustedes tienen que apoyar también el indulto a los detenidos por la revuelta. ¿Están disponibles para ese acuerdo? Miguel Ángel, yo entiendo los compromisos políticos que tiene el presidente Boric, sus ministros, respecto de las personas que participaron de la revuelta. Yo eso lo entiendo, pero aquí estamos hablando de personas que quemaron el metro, de personas que incendiaron iglesias, de personas que saquearon supermercados. Eso no tiene nada que ver con compromisos políticos. Eso es delincuencia pura y dura. Entonces, está bien, yo puedo asumir compromisos cuando soy candidato, pero cuando soy presidente de la República, cuando llegamos al gobierno, cuando yo tengo que velar por la seguridad de toda la población y lo que haga el gobierno es una señal muy importante respecto de lo que ocurrió y respecto de lo que vendrá. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que cambiar su actitud. No puede pretender que nos sentemos a negociar con un chantaje que significaría decir, mire, lo toma o lo deja, o nos da la amnistía para quienes participaron de la revuelta, para quienes cometieron delitos en la revuelta, o no hay nada de seguridad para la macrozona. Eso francamente sería inaceptable y por supuesto que no es la actitud de un gobierno, no es la actitud de un jefe de Estado. El jefe de Estado tiene que ponerse en todas las situaciones y cada una de ellas resolverla en su mérito. En mi opinión, los hechos de la violencia en la macrozona no se asimilan con lo que ha ocurrido con la delincuencia del estallido social. Me queda un minuto, senador.
Octavio Molina Inostroza nos escribe, le dice, señor senador, siempre han presentado querellas y solo se amontonan papeles y no queda en nada. Creo que la gente de la Araucanía necesita respeto y protección para trabajar. Claro, pero presentar las querellas es la base para que se inicien las investigaciones, para que el Ministerio Público pueda llevar adelante esas investigaciones, sean exitosas, podemos encontrar a los responsables y ponerlo a disposición de los tribunales. Es indispensable desbaratar a estos grupos terroristas. La manera de hacerlo es mediante la investigación que lleva adelante un organismo autónomo, el Ministerio Público. Encontrar a los responsables con las pruebas correspondientes y llevarlo a los tribunales. Nunca podemos renunciar a la persecución de los delitos, más todavía cuando son tan graves. Y la manera de hacerlo es a través de las querellas. Sí, y la gravedad está de tal magnitud que hay un camionero que está entre la vida y la muerte, en estado crítico en el hospital, producto naturalmente de esta violencia, y evidentemente es lo que la gente percibe, que no están las rutas seguras. Así que, senador, le agradecemos la gentileza como siempre y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Buenas tardes.